Grupo, grupo uno. En la tarea intereses académicos. Sí, quería preguntar, ellos dicen si alguno de los niños, alguno de los estudiantes no escoge uno de los dos sistemas de representación previstos, creo que eran. ¿Cómo era la? No, la pregunta no. La... No, en algún momento dijeron si el estudiante no escoge alguno de los sistemas de representación previstos, creo que era en eso, la pregunta era cuál y por qué, cuál escogerían y por qué. ¿Sí? ¿Cierto? Más adelante. Sí, al final, sí, ¿cuál y por qué? La inquietud que me queda a mí es si dentro de esa pregunta que hacen cuál y por qué no le proponen o no valdría la pena proponerle al niño, al estudiante, cómo lo representaría, o sea, agregar el cómo. No sé si dentro del plan no está que el niño, ya que no utilizó ninguno, decirle, bueno, cuál y por qué, y si lo lograría hacer, cómo lo harías. O sea, es la pregunta que me hago, si valdría la pena preguntar cómo, o sea, si no lo logró, si el niño no lo logró y le van a preguntar cuál y por qué lo escogería, preguntarle cómo lo harías. A ver, inténtalo, no sé, esa es la inquietud. Sí. La diapositiva 8, por favor. Bueno, aquí en esta diapositiva el grupo prevé que el estudiante va a utilizar únicamente el diagrama de Venn. Sin embargo, pues yo considero que en ese caso el diagrama de árbol para esa tarea también es muy cercano al estudiante. Entonces de pronto se podría tomar como alternativa, puesto que pienso que si bien como el diagrama de Venn se puede tomar, también se podría tomar el diagrama de árbol. Entonces considero que también debería marcarse. Y en la 15, puesto que aquí solamente se están haciendo las previsiones del docente, ¿sí? Y no esperamos a que los estudiantes hagan lo que el docente de pronto prevé únicamente. Y en la 15, bueno, yo considero que de pronto el planteamiento de las preguntas es pertinente, sin embargo, pues yo veo que queda un poco subjetiva la toma de decisiones, en el sentido de que las preguntas son muy generales. Sabemos que la toma de decisiones es pertinente pues pertinencia del docente, pero entonces si yo le planteo estas preguntas, considero que el docente de pronto podría emitir una serie de anotaciones que de pronto no nos van a servir para el análisis. Entonces de pronto centrar un poco más las preguntas en algunos aspectos puntuales, ¿sí? Pues son más sugerencias que preguntas. Bueno, en la diapositiva 12 hay una parte que yo pues considero de pronto debe aclararse un poco más. A nosotros nos la hacían caer en cuenta y es una recomendación que quiero formularles, en el sentido de que al redactar estos criterios dice el estudiante desarrolla curiosidad por valorar y plantear tal cosa. ¿Cómo desarrolla la curiosidad cuando hablamos de pronto de intereses, curiosidades y todo? Entonces habría que especificar un poco en qué sentido esa curiosidad la va a palpar el docente. Entonces ¿por qué? Porque hay que especificar igual tengo esa observación para otro grupo en el sentido de utilizar otras palabras. Es muy difícil realmente redactar esas acciones que sean observables para decir si efectivamente se está viendo la curiosidad. Puede ser por consultas, por investigación, por trabajo, tal cosa. Gracias. ¿Lo me escuchan? Listo. Con respecto a la pregunta de compañeros del grupo 1,
los estudiantes van a realizar una encuesta y simplemente recogen la información. Eso lo vienen haciendo desde sus primeros cursos cuando calculaban media, moda, mediana y este tipo de cosas. Lo diferente es que ahora se les va a preguntar sobre las intersecciones triples o intersecciones dobles o eventos donde dice, por ejemplo, cuántos únicamente les interesa este de acá, por decir algo. ¿Cómo representarías de mejor manera esta información? Una cosa es recoger la información, que casi siempre se hacen listados, y otra cosa es intentar representarla para poder dar respuestas a ese tipo de cuestionamientos. ¿Cómo representarías? Estamos esperando que nos digan, no, pues yo hice un diagrama de árbol, yo hice una tabla, yo hice tal cosa, pero si no sale ninguna de estas, se le pregunta directamente al estudiante, ¿usted utilizaría un diagrama de Venn, un diagrama de árbol, una tabla o alguna otra representación que de pronto no estamos contemplando nosotros? Y estos sistemas de representación no son ajenos al estudiante. Él ya conoce que es un diagrama de Venn, él ya sabe que es un diagrama de árbol y él ya sabe que es una tabla. De pronto en su momento no se le ocurrió organizar esta información en alguno de estos sistemas. Por eso esta pregunta aparece posterior a esta, esperando que acá ellos solos digan, no, pues yo utilicé tal cosa, y sea justamente los que estamos esperando. La pregunta del grupo de Gonzalo, cuando decía que un diagrama de árbol también es muy útil para representar este tipo de situaciones, en efecto, queremos llamar la atención sobre el término que utilizamos acá, que una cosa es ubicar datos en una tabla, que es válido, y otra cosa es utilizar un diagrama de Venn para darle solución a un problema. Tú puedes aplicar las reglas en un diagrama de árbol y la situación se puede modelar, puedes ubicar los datos y se permite, pero cuando tú vas a analizar estas dos representaciones, no siempre es tan fácil ver las intersecciones de los eventos cuando estamos manejando en este caso 3 eventos. En una tabla de contingencia, no sé, cuando tú miras hombres, mujeres contra color de ojos, es fácil ubicar filas, columnas y encontraste la intersección, pero cuando son más eventos los que se consideran es un complique. O sea, lo puedes tabular y la información aparece, pero que sea visible para el estudiante la intersección no es viable. Igual en el diagrama de árbol, mientras que el diagrama de Venn sí permite hacer esas intersecciones 2 a 2 cuando hay más de 2 eventos. Por eso en esta tarea priorizamos este sistema de representación. Y la otra era con respecto a la diapositiva 15, si no estoy mal, o esta creo que era de tipo afectivo. Bueno, lo que nosotros hicimos al plantear estas expectativas fue que lo que está a continuación nos diera como eso que ustedes dicen que es observable. Por ejemplo, en las 3, bueno, dice desarrolla curiosidad, pero en la primera está valorando y planteando los conceptos de probabilidad condicional con una situación de la vida real que no se le ha planteado. Él está planteando esas conexiones. En la segunda parte, él está solamente identificando con la situación que se le está planteando y además necesita ayuda. Y en la otra no demuestra esa curiosidad porque a pesar de que tiene dudas, él no muestra interés por superarlos. Entonces, de esa manera es que tratamos de mirar cómo se desarrolla con la frase que está continua. ¿Un minuto? No, es para completar lo que dice Andrés a la respuesta a la pregunta de Gonzalo, porque nos hicimos la misma pregunta, ¿por qué no por diagrama de árbol? ¿Sí? Los 3 eventos. Entonces, mira, si lo hacemos por diagrama de Venn, los 3 eventos se sigue trabajando probabilidad condicional porque esa representación lo permite. Pero si lo hacemos por diagrama de árbol, entonces ya esos 3 caminos ya hace parte de regla de Bayes, que sería el contenido posterior a probabilidad condicional. A la presentación del grupo 6, hoy presentó a Adrián. Grupo 1. Bueno. Es la diapositiva de los caminos con colores, correcto. Me preguntaba yo si el semáforo que con el que coloreamos este grafo nos indica si podemos avanzar o no
y si hay 3 caminos, me pregunto, o sea, me da la impresión como está planteado que son tres escenarios posibles por los 3 caminos, y cada uno de esos escenarios a su vez puede ser coloreado de rojo, verde o amarillo. Sí, rojo, verde y amarillo. Entonces me pregunto si eso no llevaría a una situación como que me estoy metiendo en el nido del avispón, porque tengo 3 escenarios y cada uno de ellos a su vez tiene 3 posibles escenarios, porque el uno puede ser rojo y en el otro puede ser amarillo y en el otro puede ser verde. Entonces en un momento dado digo yo, ¿aquí qué hago? Tengo todos los colores y tengo 3 caminos diferentes. Entonces como profesor me encuentro ahí como que ¿avanzo o no avanzo? Pues si es que este grafo se va a estar desarrollando en la marcha. Es mi pregunta. Yo solo tenía una sugerencia y es en la tabla donde están los criterios de logro. Bueno, solo era una sugerencia que ustedes están estableciendo solo los errores, por ejemplo, error 2, 3, 4, 5. Al momento de ustedes diligenciar eso, ¿han previsto cómo diligenciarlos o si ya los tienen claros los errores? ¿Sí? Por ejemplo, dice error 5, 6, 24, entonces ustedes los tienen claros para poder o había otra manera para que era eso. ¿Alguna otra pregunta? Es que en la presentación nos comenzaron a presentar estos indicadores de activación, y yo personalmente me quedé como perdido si estaban hablando de la porque nos decían de la activación, nos hablaron siempre de la activación parcial, pero cambiaban de diapositiva y decían vamos a pasar más adelante, y yo no supe si estaban hablando de algún criterio de logro en específico bueno, yo me quedé como perdido. Bueno, voy a empezar respondiéndole a Juan Carlos. Lo de los colores acá, yo lo dije, era una manera que utilicé para la exposición, sí. Ahorita caí en cuenta que utilicé rojo, amarillo y verde, coincidencialmente porque primero tenía la diapositiva en un fondo más oscuro, entonces como para que resaltara, ¿sí? Pero el color lo único que quiere marcar es que es el camino, o sea, no quiere decir que se activó este camino y que el anterior que era rojo no se activó, no, es una manera de ejemplificar el camino para seguir la idea. Bueno, con respecto a esto de acá, lo que pasa es que el tiempo es escaso para ponerse a detallar criterio por criterio el trabajo que se hizo, ¿sí? Y acá entonces aspiro a responder la pregunta de Diana. Nosotros empleamos en un mismo criterio, por ejemplo parcial, ¿sí? Nosotros estamos diciendo al estudiante, al interactuar con los recursos provistos para la tarea incurre por lo menos en uno de los siguientes errores. El estudiante identifica que está trabajando una situación de crecimiento, ¿sí? O sea, nosotros en este criterio esperamos que el estudiante llegue a que es una situación de crecimiento exponencial, ¿sí? Pero puede ser que el estudiante diga, no, eso está creciendo, pero no diferencia si es un crecimiento lineal, cuadrático o tal cosa. ¿Por qué tenemos 4 errores? Resulta que nosotros para esta actividad, y de hecho para la pasada, desde el diario del estudiante, debimos simplificar los grafos que teníamos de muchas capacidades y muchas secuencias, buscando una expresión que abarcara la mayor parte de ellas, ¿sí? Entonces, al suceder eso, pues tenemos esta expresión identifica y emplea recursos que le permiten reconocer situaciones de crecimiento exponencial. Asociado a esa capacidad, a ese criterio, tenemos una serie de capacidades y de errores particulares que eso lo veríamos en el grafo de capacidades de los primeros, ¿sí? Los cuales tratamos de generalizar
en esta última expresión. El estudiante identifica que está trabajando en una situación de crecimiento. Sonido, sonido. Ahí. Ahí ya, ¿listo? Entonces esa sería como la sustentación, ¿sí? Porque a nosotros nos sucedió mucho esto por ese agrupamiento que hicimos para sacar los criterios que tenemos acá. Desde luego que acá nos tocaría trabajar un poquito más con el grafo de capacidades para determinar esas cosas puntuales, pero esta es una manera de generalizarlo. Y en la diapositiva 22, la 22. La 22. ¿Esta? No. Sí, sí, es esa, ¿cierto? Juan, ¿sí? No, fue la anterior. Ah, ya. La declaración parcial sacaba de una hoja Ah, ya. y no nos dijo cuántos. Sí, por lo Sí, es que están los criterios de activación y están los de consecución, entonces de pronto ahí fue donde estuvo el error de... no se alcanza a leer hasta la ¿Listo? Bien. Comentarios a la presentación del grupo 7. Hoy, con todo sacrificio, presentó Yuri. Grupo 5. ¿Se repitieron? Grupo 1. No, disculpen, me arrepiento. Ahí, ya. No es que se desactiva solo. Sí, es que está... Es tan amable la número 10, diapositiva. Bueno, vuelvo a insistir en estas porque creo que una de las partes esenciales es cómo llegarle uno a los estudiantes, y de pronto me fijé en esto esencialmente por la manera en que uno, cómo detecta si un estudiante realmente tiene inseguridad en un aprendizaje. Aquí se manifiesta inseguridad en el caso de la EA4 al usar o construir diagramas de árbol de doble entrada. Bueno, entonces yo me pregunto cómo manifiesto, cómo detecto yo la inseguridad, o si es que yo le pregunto y es una duda, y si el estudiante tiene temor de preguntar, si tiene su duda y tiene ese temor. Entonces es como cada persona es un ser totalmente diferente, nosotros cada uno exteriorizamos nuestras dudas, nuestras inseguridades de diferente manera. Entonces, vuelvo a insistir, es probable y es una sugerencia centrarla un poco más. ¿De qué manera yo voy a considerar que hay inseguridad? De pronto hay inseguridad porque no tiene el conocimiento o no argumenta en forma adecuada los procedimientos realizados, en fin. Pero es centrar un poquito más, obviamente se mete en la parte cognitiva, pero se trata de determinar si realmente hubo o no hubo aprendizaje. Gracias. La diapositiva 4, por favor. En la 4 es donde está el diagrama. Allí, bueno, pues tengo una inquietud y una sugerencia ahí respecto a las líneas. Yo siempre he tenido, resulta que en algunos casos se cruzan algunas líneas y otras podría pensarse que se devuelven. Entonces de pronto, si hubiese una forma de organizar el grafo de tal manera que no se devolvieran. Venga, a ver, acá hay algunas, por decir algo, si yo, esta línea
¿Ahí? En la diapositiva 13 establecían unos criterios, y me parece que le faltaría a estos criterios, me parece que les faltaría de pronto que se establecieran unas previsiones para cada uno de ellos, para que el docente, cuando lo esté diligenciando durante el momento en que está desarrollándose la tarea, de pronto que él supiera cuándo se le coloca verde, cuándo se le coloca amarillo, cuándo se le coloca rojo. O sea, como a manera de anexo al diario del docente. Y en el 17, pues considero también que quedó muy amplia la toma de decisiones, porque establecen 3 aspectos y el docente podría ya escribir pues lo que él observó, pero también podría escribir aspectos que no son. Me explico. 2 docentes que realizan la misma clase estarían hablando de aspectos totalmente diferentes, entonces de pronto centrarle un poquito más para que sea pertinente únicamente a esa tarea. Gracias. Bueno, en cuanto a la sugerencia de Manuelito, con respecto a la redacción del E4, sí, digamos que consideramos que sí falta como incluir más específicamente cómo se va a detectar esa inseguridad. Con respecto a lo del grafo también lo que pasa es que nuestros grafos son bastante grandes y a veces al correr las líneas, o sea, se ven demasiadas líneas y no nos cabe en la página, nos quedan las letras muy pequeñitas. Sin embargo, pues vamos a intentar, no sé si con otro color, no sé, porque igual el determinar los sistemas de representación apunta a todos los cuadritos que están ahí en el medio, a todos. En ninguno se devuelve, pero de pronto cabe, digamos, la duda en la parte de justificar la elección del sistema de representación, pero no siempre lo van a hacer. Entonces, eso sería el único que como que sale ahí el desvío. En los demás no, digamos que trataremos de identificarlos, pero es que son muchas líneas que van ahí y va a ser peor. Sí. Sí, vamos a mirar cómo podemos hacerlos para sí, rediseñarlos. ¿Cuál era la otra pregunta? La 17. Ah, sí, la 17. Que somos generales. Sí. Bueno, entonces el diario profesor es un instrumento de registro que va acompañado pues del documento, y en el documento nosotros describimos qué esperamos que se diligencie en cada uno de las partes que conforman ese diario del maestro. Entonces en el documento escrito está lo que esperamos que escriban esas acciones, esas observaciones, y en la toma de decisiones, ahí está escrito. ¿Por qué no lo hicimos acá? Porque es que nos quita espacio, y la idea de eso es que sea el mayor espacio para registrar. Sí, ahí está escrito cada parte que esperamos que se diligencie en cada parte. Sí. Y los colores igual. Bien, vamos con comentarios a la presentación del grupo 1. Hoy presentó Nuri. Grupo 5. Grupo 5 y grupo 6. ¿Sí? ¿Listo, grupo 5? Sí. Bien. Es un comentario con respecto a una afirmación que hace el grupo, que después vi también en otros grupos y me surge la pregunta en la diapositiva 6. ¿Sí esa está la 6? Sí. Cuando hablan de los porcentajes que deben colocar según cómo diligenciar esta tabla, dicen que lo van a hacer
después de recolectar la información de los diarios de los estudiantes para mirar los porcentajes. Y después en la diapositiva 8, que es la parte del matematógrafo, dicen que también lo van a hacer después cuando hayan recolectado la información de los estudiantes. Mi pregunta es, o sea que los dos instrumentos sirven es como para hacer una síntesis de lo que entregan los estudiantes. No hay una oportunidad en la que el docente pueda decir, venga, yo creo que está pasando esto, para que después puedan contrastar con lo de los estudiantes, sino que se están volviendo es un instrumento de recolección de datos de ellos. Entonces, el momento en el que el profesor, dice, a mí me parece que está pasando tal cosa, no se les está presentando en ninguno de los instrumentos del diario del profesor. Esa es la situación que observo. La diapositiva 2 creo que están los, espérate, donde dice todos, color rojo, verde, que dice todos, es esta, el estudiante alcanza el criterio, no, la 2, no, espérate. No, ¿qué otro? La dos, la anterior. No, la siguiente. Bueno, en este también. En ese nivel de consecución tenía una duda cuando expusieron, y es que hacen referencia a dos criterios de logro en lo que encierran, ¿sí? A identifica y reconoce. Y solamente tomaron el criterio del logro 1, 2. Entonces creo esa confusión de que si ese era para los dos que están encerrados o ese era uno. Esa era una. El otro era que en la diapositiva, creo que es la 6. ¿Está la 6? No me queda muy claro el criterio amarillo y el rojo, ¿sí? Por ejemplo, en el amarillo dice si los estudiantes presentan dificultad para encontrar el centro de rotación. Y la roja también dice si los estudiantes presentan dificultad, o sea, las dos están con la dificultad de encontrar el centro de rotación, pero la roja es más específica. O sea, en el momento como que de determinar si es amarillo y rojo, yo no tendría como mucha claridad en cuál es la diferencia. En el de la 7 creo que es la afectiva, la que sigue. Pues era una sugerencia y era que los criterios afectivos pues también que tuvieran una relación con lo cognitivo, ¿sí? Entonces está, por ejemplo, los estudiantes presentan un trabajo desordenado y poco entendido, pero no están haciendo pues relación al aspecto cognitivo en los criterios. Y en la 9, en la 9 me faltó hablar de la 8, creo. Era que pues también contemplaran dentro del formato aspecto cognitivo y afectivo. No era nada. Para contestarle a Diana. Bueno, para complementar la pregunta que hacía Sergio, o el comentario, a mí también me surgió cuando estaban en la diapositiva 8, expositora dijo que ellos textualmente que diligenciarían el matematógrafo una vez revisadas las tareas, si no estoy mal, así lo manifestó. Entonces a mí me surgió algo que le alcancé a entender a Sergio, es la sensación del maestro entonces se pierde, se queda donde, si yo puedo en un momento dado tener mi sensación cómo va a llenar el matematógrafo, obviamente después de finalizada la clase, pero me tomo el tiempo, primero reviso y ahí sí plasmo lo que está allí, es la sensación que tengo. Entonces no sé si eso se presta a que cambie ese matematógrafo que el maestro está haciendo en ese momento, porque una cosa es lo que yo acabo de percibir en la clase y otra cosa es lo que yo puedo ver ya con los resultados una vez revisadas las acciones. Gracias. En la diapositiva 4. Entonces sugerencia, yo sé que de pronto en el diario del profesor van muchos formatos, van muchas tablas, pero de pronto anexar, en este caso, por ejemplo, sería bueno anexar como el código que tiene cada criterio de logro, y con eso lo relacionamos con las tablas, porque más adelante vienen entonces las tablas, otras tablas en donde están los mismos criterios de logro. Me explico. Allá dice CD11, creo, CDL11, pero arriba no lo puedo relacionar porque no sé cuál es CD11. Entonces, es esa sugerencia. Y la otra que viene en el mismo sentido de las dos intervenciones anteriores, es que precisamente la expositora dice que solo van a tener en cuenta la muestra, ¿sí? Como complementando lo que dice Manuel y dice Andrés,
Y pues yo considero que ahí tomar solamente la muestra son 5 estudiantes o 6 estudiantes que no nos van a reflejar lo que se vio en la clase. Por otra parte, sugiero es que reúnan la información que se observa en la clase y ya que la contrasten con la de los estudiantes, porque hay cosas que se le escapan a uno en la observación. Entonces esa es como la sugerencia. Bueno, yo en la parte del matematógrafo que pronto dije que se iba a estar observando durante el desarrollo de la tarea, y sí dije que se iba a llenar al final, pero igual las observaciones se están haciendo durante el desarrollo de la tarea. En esta parte de acá del grafo, dije que se iba a llenar esta parte en el momento de la puesta en común. De pronto lo dije fue después de esta diapositiva porque se me pasó. Pero yo dije que este grafo lo íbamos a llenar terminando la puesta en común, que las parejas tenían que hacer su presentación, su argumentación de lo que estaban haciendo y que también íbamos a tener en cuenta la observación. En el matematógrafo sí habíamos dicho que íbamos a hacer unas fichitas para ir escribiendo lo que observábamos y que luego confrontábamos con el desarrollo de la tarea. Con respecto a la diapositiva, esto de acá de la observación, sí, está bien, Gonzalo, gracias, pues porque igual están aquí codificados, en la tabla, pero pues arriba en el grafo sí no están codificados, aunque en el grafo están en una secuencia, pues, como es para el profesor, pues, perdón, entonces este sería, este sería el 1, este sería el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, pues, como es para nosotros, pues en esa dirección estaban codificados. Con respecto a lo que Diana dice del criterio de logro en este no está completo, mira, o sea, tratamos de hacer como un pantallazo del grafo para mirar este criterio. Este no, porque este está en pedacitos. Era solamente este que era el que, y yo lo leí para poder especificar esto. Tienes razón en la parte que está, en la parte afectiva, que está un poco general, o sea, no está específica para la tarea. Cuando hablamos, yo tomé esta partecita del cuadro de porcentajes, que es para la muestra, y hablé de la muestra que íbamos a trabajar. Pero para nosotros trabajar la muestra tenemos que trabajar con todos los estudiantes, con los 29 estudiantes. Porque nos vamos a sacar una muestra de nivel medio, bajo y alto. Entonces, primero tenemos que calificar todo, mirar todo y luego sacar la muestra. Entonces, vamos a tener en cuenta todos los trabajos. Andrés me habló de la diapositiva 6, ¿qué es esto? No veo. Andrés no me acuerdo su pregunta. Revisar al final sí, no, pero igual, sí, de pronto fue la forma como lo dije, pero sí se va a tener en cuenta durante, lógico, porque la parte afectiva por lo menos hay que estarlo durante todo el desarrollo y en el trabajo se dice, es una observación durante todo el desarrollo, y por lo menos la parte del grafo no va a ser cuando se corrija la tarea, sino en el momento de la puesta en común. ¿Listo? ¿Qué? El grupo 2 hoy presentó Ingrid. Pueden pasar en cosita. Nuri. Ya pasaron. Listo. Preguntas, comentarios, grupo 1. Sí, es la diapositiva. No sé, no porque en realidad puedo ver un poquito más adelante. La de los colores, la de los que ponían color amarillo, azul y rojo, sí. Esa. La pregunta que tengo al respecto es, ellos hablan de nuevo de avanzar, o sea, el criterio del amarillo, verde o rojo es avanzar, la de tomar la decisión de avanzar o no.
Y yo me preguntaba si el criterio para avanzar va a ser el porcentaje del que nos hablaron en la presentación o el criterio como tal que dicen ahí, calcula la longitud de un segmento y digo, si yo percibo que lo logran, entonces, es que no, mejor dicho, no sé cómo determinan que pueden avanzar o no con este sistema. Si se va a tratar de un porcentaje o la combinación de los dos, del criterio y el porcentaje, o cómo determinan que avanzan o se quedan, es la pregunta. ¿Listo? En la misma diapositiva, justamente en la parte del rojo, y en la diapositiva 13, si no estoy mal, después cuando hablan de porcentajes, establecen que es un 50% para determinar si sigue o no sigue, que me parece muy válido hablar en términos de porcentaje. El problema es que ellos destacaron como una ventaja la vez pasada que tenían un grupo pequeño, y lo dijeron hoy también, de 20 estudiantes, y en una muestra tan pequeña, en un grupo tan pequeño, ese 50% es muy peligroso, porque entonces un 8 o 9 estudiantes también quedan por fuera de ese 50%. Entonces, ese amarillo se vuelve supremamente peligroso de manejar. Es decir, 10 estudiantes no me entendieron, yo paro. Pero, y si 9 estudiantes no me entendieron, yo sigo. Es un margen muy delgado y específicamente es para este grupo. Los demás creo que trabajamos grupos muy grandes, donde un solo estudiante no es que haga mucha mella. Para ellos sí, 1 o 2 estudiantes es determinante. Ahí mismo en esa diapositiva. Bueno, precisamente haciendo referencia a lo que decía Andrés, el grupo hablaba de un porcentaje, y pues mi inquietud es si ese porcentaje lo establecieron para cada uno de los criterios de logros, y de esa manera, pues que esa parte se vea reflejada también en el diario del profesor para que lo tenga como ayuda. Y de esta manera, pues para él va a ser mucho más fácil determinar, es rojo, porque ya vi que tantos estudiantes son este porcentaje. Y la inquietud que tengo en la diapositiva 12, es que ahí no sé si me distraje o paso rápido esa diapositiva, 12. La siguiente, es la 11. Pues tengo inquietud de esta diapositiva y es si de pronto me explicaban de qué manera estos referentes como PISA pueden incidir en esas observaciones cualitativas, ¿sí? Entonces, de acuerdo con lo que preguntaba Juan, sí, efectivamente en la presentación quedó duda, leo textualmente del texto, ¿sí? El color rojo indica que el 50% más de los estudiantes realizan una activación nula del procedimiento matemático y no pueden continuar con la solución de la tarea, por lo que no es aconsejable avanzar hacia los siguientes criterios de logro. El color amarillo indica que el estudiante realiza el procedimiento incorrectamente y el rango que colocamos ahí entre 40 hasta un 100% en este de acá, ¿sí? Que cumpla amarillo, entonces es que continúa, pero con precaución. Y en el verde, el rango que colocamos fue 50% hasta un 100%, que cumpla pues los criterios que estén en verde en el conjunto del grupo, pues se continuará con la tarea. Entonces, ahora, está la definición de esos porcentajes. Pueden salir, pues, obviamente muchas combinaciones, ¿cierto? 20, 40, 10, 90. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer un análisis de los criterios que precisamente en este ejemplo me indica de que si este muchacho definitivamente o el conjunto del grupo definitivamente no cumple con este criterio, pues no se va a poder seguir con la tarea. Entonces, ¿cómo sería el proceso del semáforo en el camino, cierto? Sería que sale el resultado de los porcentajes. Si salen específicamente estos como los definimos en el criterio, pues no vamos a hacer ningún análisis de ningún tipo, sino que simplemente pues esa es la decisión que está ahí. Si sale más de 50% en el color rojo, pues frenamos allí y hacemos unas anotaciones cualitativas para saber cómo abordamos esa situación. Si aparece
ya otros porcentajes. ¿Sí? ¿Qué hizo el grupo? Analizó cada tarea y hay unos criterios específicos que se catalogaron como rojos, como amarillos y como verdes. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros analizamos, nos salió un 80 en amarillo, un 20 en verde, por ejemplo, y un 10 en rojo. ¿Qué hace el docente? Registra de acuerdo a los criterios que ya están definidos en rojo amarillo y se toma la decisión pues el docente toma la decisión si continuar, si no continuar, y ahí es cuando se hace el veredicto de no, totalmente lo vamos a dejar en amarillo porque no sé, en amarillo, o totalmente pues vamos a dejar en verde o vamos a dejar en rojo la decisión. ¿Sí? No sé si de pronto sí quedó claro o hubo confusión ahí. Tiempo para... con respecto a la pregunta que hacía Gonzalo de la diapositiva, creo que era la número 12. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta aquí las observaciones cualitativas, los procesos matemáticos y las capacidades matemáticas fundamentales, recordamos que en la actividad 4.4 nosotros hicimos la recopilación de cada una de las capacidades, cada una de las secuencias, a qué proceso matemático y a qué capacidad matemática fundamental apuntaba. Cuando estamos haciendo los criterios de logro, nosotros estamos reuniendo capacidades matemáticas fundamentales. Por consiguiente, también tenemos que registrar unas observaciones cualitativas que nos permiten determinar si realmente esos procesos que nosotros hemos previsto se están cumpliendo y si esas capacidades matemáticas que buscábamos activar en el estudiante realmente las estamos llevando a cabo. Bueno, nuevamente no veo coherencia en los porcentajes, sobre todo de amarillo y rojo, amarillo y verde, porque tú dices que amarillo va del 40 al 100 y verde va del 50 al 100, que sí cumple 100, ¿dónde lo ubico? Eso, uno. Y dos, como dice Andrés, o sea, la población es muy pequeña, quiere decir que marcaría solo 2 estudiantes, porque si fueran 20 estudiantes, solo 2 estudiantes marcan la diferencia si están en amarillo o en verde. Entonces deben considerar mejor los porcentajes. Vamos con los comentarios a la presentación del grupo 3. Hoy presentó Luis. Grupo C. La diapositiva número 4. Bueno, en esta diapositiva vemos que algunos de los criterios están muy marcados con ciertos porcentajes. Me llama la atención cuando habla que el menos del 50% rojo. Yo me quedo pensando si es viable, pero no se me hace que de pronto lo estoy interpretando mal y me gustaría que de pronto lo aclarara. Se están dando como un poquito duro, digamos, dándose látigo en el sentido de pretender que todo el grupo sea como muy homogéneo. Y ese 50%, si no entendió, pues obviamente sería rojo, pero me pregunto yo, y si no es el 50, sino el 40, el 30, volteo y me voy a amarillo, obviamente, pero esos otros, al fin y al cabo, también hacen una diferencia. No sé cuántos son los estudiantes ahí, pero pongamos que fuera un margen de 20, son 10. Entonces, esa parte de pronto no la tengo muy clara, de pronto un poquito más de claridad. Y en la diapositiva 11, No, del grupo 3 no son más estudiantes. ¿son más? Sí, son más. Bueno, en esta diapositiva lo mismo, ¿no? Muestra desánimo, muestra confianza, muestra y muestra y muestra
¿cómo lo muestro? ¿Sí? Entonces es ser más específicos, porque creo que hoy yo he molestado por eso, porque es donde nosotros, un estudiante nos puede venir a protestar, yo sí sé, pero no me gusta participar en clase. Yo sí sé, pero realmente no estaba en ese momento de ánimo, pero entendí la clase. Entonces es como ser específico en qué tipo de acción a mí sí me demuestra que realmente no adquirió el aprendizaje. Gracias. ¿Alguien más comentarios? ¿No? Grupo 3, adelante. Nosotros en esta diapositiva, cuando hablamos de los porcentajes, pues tomábamos como criterio principal para asignar esos porcentajes que como tal, para colorear, si verde, rojo, amarillo, pues cuando se refiere al 50% es menor al 50%, ¿sí? De lo que se refiere a resolver con éxito la tarea. Pero también hay que mirar en cada criterio. Entonces, aquí es muy importante que el docente esté concentrado en lo que están haciendo los estudiantes, observando, y también al finalizar cuando se socializa la tarea, porque hay unos ítems o hay unos puntos que se van socializando y se van mirando si se abordó o no el criterio en su totalidad. Entonces lo que asumimos es que si resolvieron en un porcentaje mayor al 80% de los estudiantes con éxito, pues se colorean verde. Si el porcentaje está entre el 50 y el 80% que lo resolvieron con éxito, sería amarillo. Y si el porcentaje que lo resolvieron con éxito es menor al 50%, pues sería rojo. El grupo de estudiantes es de 36 estudiantes, implicaría que, por ejemplo, el 50% ahí sería 18 estudiantes que no hicieron bien esa actividad. Entonces, implicaría pues entonces, pues, lo que les decía también es en cada momento el docente valorar las ayudas que se requieran, porque cada uno de esos criterios tiene unos errores asociados, que precisamente nos permiten determinar en la siguiente tabla los indicadores de activación total, parcial o nula, según lo que corresponda. Entonces ahí hay unos errores que cada uno de esos errores tiene una ayuda, y pues el docente tendrá que tener muy claro las ayudas que tendrá que implementar si sucede que pasa amarillo o rojo. Digamos que el verde le va a permitir ir avanzando, porque de todas maneras nosotros tenemos planeadas 7 tareas y muchas tienen relación, o sea, se trabajan cosas que más adelante en el camino se podrán ir dando. Entonces por eso no, para el verde no es 100%, eso lo consideramos pues nosotros un 80%. Con respecto a la diapositiva 11, no sé si con eso respondí esa pregunta. La diapositiva 11, pues digamos que eso también sale de la observación de las actitudes de los estudiantes. Cuando pues yo, por ejemplo, porque es una tarea donde el estudiante tiene que interactuar, no es sentarse a prestar atención a lo que dice el maestro, él tiene que tomar medidas, él tiene que interactuar con sus compañeros, va a construir una tabla, va a construir una gráfica. Entonces eso implica pues ver la actitud del mismo chico. O sea, uno se da cuenta cuando un chico está desanimado, cuando no muestra interés porque uno lo quiso hacer, o se sentó, o no quiso participar. O sea, no es solo que hable, es las actitudes, lo que haga en clase, y eso es lo que yo estoy observando todo el tiempo y estoy interactuando con ellos. Esto tiene que ver mucho también con la interacción entre el maestro y estudiante y cómo va observando lo que cada uno de ellos va haciendo. Entonces aquí, pues la gran tarea nuestra, yo asumo, es estar pues máximo atento a todo lo que los niños hagan, ¿sí? Y eso es lo que nos va a permitir ver, no, pues la mitad del grupo no quiso medir, no quiso trabajar, no mostró interés, no sé, desánimo por hacer esas traducciones, o por ejemplo hizo la tabla pero hasta ahí, no quiso hacer la gráfica, qué sé yo. Entonces eso uno lo va observando a medida que ellos van realizando la tarea. O sea, que nos toca a nosotros pues estar atentos a todo lo que ellos realicen durante la actividad. Bien, y finalizamos con los comentarios al trabajo del grupo 4. Hoy presentó Nuri. ¿Me ayudan a pasar el link? Las dos Nuri presentaron hoy. Grupo 5.
Con cariño. La diapositiva 12 me genera como inquietud que establezcan una acción de mejoramiento, ¿sí? Es decir, nosotros habíamos planteado ayudas, tareas de ayudas por si la tarea tocaba profundizar en algún aspecto, pero pues me genera duda que uno plantee una acción de mejoramiento, es decir, que ustedes ya han encontrado aspectos de la tarea que se pueden mejorar, ¿por qué no hacerlo ya? ¿Sí? O esperar, o antes de, sí, o sea, era como la duda que tenía. Y grupo 5 también, la misma observación que ya se le hizo a algún grupo, ellos también mencionan que el diligenciamiento de los formatos lo van a hacer posterior cuando recolecten la información de los estudiantes. Entonces, pues era para escuchar la opinión, a ver si es que lo van a hacer efectivamente, o sea que si no hay un juicio a priori del docente que puede contrastar después con las respuestas de los estudiantes. Bien, decía que la intervención es en el mismo sentido de la que hizo Diana, puesto que a mi forma de ver también considero que ese plan de mejoramiento es una tarea de aprendizaje camuflada. Cuando la expositora dice que si el estudiante no o los estudiantes no hacen esto, entonces vamos a ponerles esta tarea. Entonces, en ese sentido, si lo hacen de esa forma, yo lo que veo es que estarían como generando tareas de aprendizaje para diferentes ritmos de aprendizaje. O sea, si los estudiantes hacen esta, bien. Si no, entonces tendrían que hacer esta. Y si no, entonces tendríamos que formular. O sea, es como la apreciación. De pronto, entonces la sugerencia sería no llamarla de pronto plan, acción de mejoramiento, sino establecer esa misma tarea, establecer algunos aspectos que están relacionados con la tarea original y poderlos convertir como en ayudas. Entonces, de pronto la sugerencia sería esa, no plantear la tarea completa porque yo la veo estructurada. Y es más, cuando dicen que si los estudiantes no la hacen, entonces ponemos esta, es lo que yo percibo. Entonces, de pronto para el grupo sería esa sugerencia de que dividan ese plan de mejoramiento y lo relacionen con aspectos de la tarea que el estudiante no podría haber hecho. Bueno, una cosita para agregarle a esto. Sí, yo también soy muy seguidor de este grupo y fanático de este grupo. Me llama la atención esta acción de mejoramiento, me dejó a mí la duda y la inquietud. ¿Será que ellos alcanzan a percibir como grupo que la tarea está muy difícil de hacer porque manejarlo del sistema de transporte y lo de ruta no es fácil? Y más, pues ahorita de pronto mejora porque el alcalde le puso la misma tarifa a toda hora, pero en el que ellos colocan que a distintos tiempos y con distintos tipos de personas, y eso de pronto ahorita pues estaría en mejores condiciones. Entonces mi duda atañe a ¿qué va a pasar después de que hagan esta acción de mejoramiento? Me parece que es buena en el sentido que es otra manera de encontrar que el estudiante vaya buscando el camino, pero esa tarea, ¿en qué momento la retoman? O definitivamente ya no pudieron y ya se quedó así, porque me parecería que si la tarea como tal es compleja, es importante abordar eso y que los estudiantes les tratemos de sacar el mejor provecho. Entonces es la invitación. Bueno, mirando algo que ha generado polémica ya en varias presentaciones es el porcentaje de la activación de los criterios de logro para continuar o no continuar con la siguiente tarea. Viendo la diapositiva 8, 9 y 10, ellos le dan el mismo porcentaje a todos, le dan el 60%, lo cual me da como curiosidad, porque a todos le dan el mismo porcentaje. ¿Qué pasaría si
si están por debajo de porcentaje, pongamos si tenemos un 50 y 50, ¿qué pasaría en ese caso? Y lo otro, en la diapositiva 14, ellos colocan varios 1, que es relacionado con lo cognitivo, y varios 2 relacionado con lo afectivo. Lo afectivo, yo creo que ese análisis de lo afectivo del diario del profesor, pues ya está en la tabla que está más adelante con esa parte afectiva. Entonces no veo la razón para qué incluirlo ahí. Lo mismo pasa con lo cognitivo, que hay cosas que ya están siendo analizadas en otras tablas, o que hay espacios ya diseñados, predispuestos para hacer las observaciones, ahí no tendría sentido para que eso. Entonces, esas dos cosas. De lo de acciones no previstas. Entonces nos pusimos a analizar con ese grupo, pero esto ya lo están hablando en matemáticas. Claro, pues por eso es lo que les dice, ¿para qué meter acá un barrio si tienen otros instrumentos? Sí. ¿Ya? Ahí. Gracias, Matt. Sí, exacto, sí. Bueno, quiero como tratar de exponer un poco lo de la acción de mejoramiento, ya que causó como pues, bastante intriga por varios grupos. Entonces, ese es como el primer momento. Bueno, nosotros vimos cómo probablemente, ¿sí?, se pueden llegar a tener dificultades. Y algo que nos causó como, no sé, inquietud fue decir, bueno, y si nos sucede algo, y si ese porcentaje en el primer momento, que es extraer información de la situación no matemática, no sucede como creemos va a suceder, o sea, bien, ¿cierto? ¿Qué hacemos? No podemos llegar a decir, bueno, listo, entonces en la primera parte, o en la segunda, o en la tercera, porque hicimos 3 acciones de mejoramiento, no solamente para la tarea 1, ¿cierto? ¿Qué sucede si no llegamos a lograr lo que queremos? Entonces no quisimos dejar eso suelto. ¿Sí? No quisimos decir, bueno, entonces en la acción, en el objetivo 1, en la tarea de aprendizaje 1, no logramos lo que queríamos, listo, pasemos a la 2, ¿sí? No era que fuéramos pesimistas, de pronto nombraban y decían que ya sabíamos que no iba a suceder, no. Lo que estamos diciendo es, si no sucede, ya tenemos previsto qué va a pasar, ¿sí? A tal punto, hicimos como la tarea, nos preocupa tanto, que inclusive abrimos el espacio, ¿sí? Así no sea sencillamente... acá. Entonces digamos que la tarea va encaminada sencillamente a una situación en la cual el estudiante, pues hay 2 funciones de utilidad, ¿cierto? Una que es el precio y la otra que es estar enfermo, sencillamente es eso. Pero entonces lo llevamos de una forma mucho más informal que la tarea de aprendizaje. La tarea de aprendizaje tiene muchos más aspectos para evaluar eso. Entonces digamos que no es que estemos contemplando que ya todo va a salir mal, no, estamos diciendo, si llega a salir mal, que no queremos y no creemos, pero es una opción, ¿cierto? Digo, alguien hay que mirar siempre el peor escenario es aplicar la acción de mejoramiento. De pronto Gonzalo nos decía, bueno, pongámosle otro nombre, ayuda, ¿cierto? Gonzalo nos sugirió. De pronto nosotros veníamos hablando en otras partes de acciones de mejoramiento, no sé, digamos que ese término sí quedamos ahí como, de pronto para que nos lo aclaren más adelante, cómo se podría llamar esta tarea, ¿listo? Entonces digamos que es como aclarando un poco lo de la acción de mejoramiento. A ver, acción de mejoramiento, ¿qué sucede? La tarea. Tú contestas la de esa. Ya, perfecto. En cuanto a la pregunta que realizaba Sergio, de que si vamos a diligenciar los formatos durante o después de que se ha realizado la sesión, precisamente pues las líneas que nosotros colocamos encima del criterio de logro, ¿sí?, es para ir tomando los apuntes que como docentes vemos que están incurriendo durante la sesión, ¿sí? Mirando pues ya sea afectiva o cognitivamente cómo desarrollan la actividad los estudiantes. Y lo que vamos a hacer posterior a eso, es decir, cuando ya los estudiantes han realizado su semáforo y su diario, sí es colorear cada uno de los criterios
de acuerdo a cómo se percibió en la mayoría de estudiantes. Entonces va a haber un momento en el que se va a ir desarrollando durante la unidad y va a haber otro momento el cual se va a desarrollar apenas se finaliza. Bueno, con respecto al varios 1 y al varios 2, pues si bien es cierto y como William lo menciona, sí hay espacios para consignar esa información. Y nosotros habíamos dicho en la actividad anterior que nuestro interés formalmente era preguntar de muchas formas lo mismo, ¿cierto? Por eso tenemos como estos dos espacios, uno en el matematógrafo y otro en los aspectos libres. En la actividad anterior, recuerdo, les nombré y les dije, miren, a pesar que se siente que estamos preguntando lo mismo muchas veces, sí nos interesa saber esta parte afectiva, cómo es que el estudiante la está entendiendo y qué nos puede aportar. Así de la misma parte de lo cognitivo. William también nos preguntaba con respecto a ¿por qué el 60%? ¿Por qué no 50%? ¿Por qué no 80%? No sé. Bueno. Bueno, más atrás. Bueno, entonces, ¿por qué el 60%? Sencillo, porque cuando nosotros comenzamos a mirar qué porcentaje íbamos a asignar para el semáforo, lo que nos dimos cuenta era que si asignábamos, por ejemplo, un 60%, digamos, para la parte amarilla, donde tiene dificultades, vamos a sobreentender que en el estado verde y en el estado rojo se encuentra un 40%, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a predominar este? ¿Qué sucede en el caso que se nos dé un 50-50? ¿Sí? ¿Cierto? Que fue la pregunta puntual de William. En este caso de 50-50, lo que vamos a hacer es aproximarnos al estado en el que el estudiante se encuentre, pues digamos, con problemas. Por ejemplo, 50 verde y 50 amarillo. Entonces, aproximamos a amarillo. ¿Sí? Siempre vamos a irnos a un estado más bajo que suponer que él está logrando todo. ¿Listo? No sé si, creo que ya. Módulo. Voy a activar acá el altavoz a ver si nos funciona este computador del salón. Prueba de altavoz, Paola, cuéntame si funciona. Entonces, como tienes allá reverberación, si te parece, yo continúo aquí manejando y le doy la palabra a Isabel para que ella pueda hacer sus comentarios y después yo hago unos comentarios pequeños y después Isabel presenta la actividad 5.4. Hola, buenos días. Bueno, estoy muy satisfecha con los resultados de la actividad de hoy. Realmente ha superado lo que pedíamos. Se ha ajustado mucho a lo que pedíamos, pero lo ha superado con creces en prácticamente todos los grupos. Detecto un par de problemillas que comentaré también, pero vamos, que los resultados son muy satisfactorios. Paso a comentar un poquito con más especificidad. Los niveles de activación de criterio de logro, que era lo que sí se pedía que se explicitaran, yo creo que se han hecho de forma muy razonable en los ejemplos. Además, se ha hecho lo mismo de explicitar niveles a priori para las expectativas afectivas. Esto no se pedía. Estuvimos Pedro y yo discutiendo si lo pedíamos o no y decidimos no cargar de trabajo, pero ya veo que como estáis acostumbrados a trabajar, pues ya vais con una sistemática que se lo aplicáis a todo. Eso yo creo que está muy bien, o sea, hacer tanto a priori que habéis hecho. Lo de las expectativas afectivas, los niveles que no pedíamos. Pero incluso habéis hecho lo que yo dije que se hiciera a posteriori, que era decidir en ese momento, en el grafo de criterios de logro, cuándo es rojo, cuándo es amarillo o cuándo es verde a nivel de clústeres, si sigo o no sigo. Eso tampoco estaba previsto que se dijera a priori cómo se iba a tomar la decisión y sin embargo ya veo que lo habéis pensado algunos muy concienzudamente.
sobre todo en términos de porcentaje, pero por ejemplo, lo que el último grupo decía, si son 50 verdes, 50 amarillos, pues ante la duda siempre nos vamos a decantar por lo bajo, por atender a las dificultades. Entonces ya veo que lo habéis pensado todo muchísimo, lo habéis explicitado también. Esto de las acciones de mejoramiento, el grupo que ha previsto la acción de mejoramiento, que estoy de acuerdo con los comentarios que se han hecho, pero yo también entiendo que, por ejemplo, si a pesar de todas las ayudas que yo voy a dar en la actividad no me funcionara, entonces un rojo significaría que yo hago este tipo de cosas. Incluso se han planificado tiempos por si hubiera que hacerlo. O sea, la planificación a un nivel de detalle y de sistemática que es admirable. ¿Qué pasa? Que a mí me genera muchísima curiosidad ver qué pasa luego en la práctica. Es decir, si todas esas previsiones, ¿cuánto van a concordar con lo que pasa en la práctica? Va a ser muy interesante verlo. Yo lo que espero es que seáis flexibles y creo que lo vais a ser por todo lo que habéis previsto también, de dónde voy a ubicar las observaciones que haga luego sobre lo que ya he previsto. Entonces, eso, ser flexibles con lo que pasa, con la situación tal como se da en el momento, y luego va a ser muy interesante contrastar lo que habéis previsto con lo que pasa y las decisiones que tomáis sobre la marcha. ¿Qué me ha generado un poco de problema? Un poco de problema me ha generado en los grafos, en algunos grafos de algunos grupos, lo de verde, amarillo, rojo, que en la diapositiva estaba escrita: si los estudiantes logran encontrar el centro de rotación, entonces verde. Pero lo que luego ha dicho alguien que comentaba, los estudiantes, pero ¿cuántos estudiantes? Es decir, eso se conjuga con porcentajes, no se conjuga, se conjugan las dos cosas. Ahí el hecho de hacerlo a priori, pues ha marcado eso, que se vean estas confusiones, que a mí, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿esto lo hacen individual o están realmente pensando que es para todo el grupo? Si es para todo el grupo, entonces los estudiantes, pero ¿qué estudiantes o cuántos estudiantes? Y otra cosa que tiene que ver con el a priori de la toma de decisión de si es verde, rojo o amarillo el grafo a nivel de la clase, es que normalmente habéis tomado todo cuestión de porcentaje, de tanto alumnado está rojo, verde, amarillo o tal. Puede haber otros criterios. Y seguramente vuestra intuición cuando estoy en el momento, pues os va a hacer tomar decisiones que a lo mejor no solo son sobre la base de los porcentajes. Por ejemplo, uno que se me ocurre, pero que pueden ser muchos más, es, como yo sé que este punto lo voy a tratar en dos actividades posteriores o este criterio va a aparecer, entonces eso me hace decantarme porque sea amarillo o porque sea verde, aunque haya más porcentaje que en otros criterios que ahora mismo lo tienen rojo, por ejemplo. Entonces, bueno, pues cuando luego en la toma de decisiones, aparte del porcentaje, entren en juego otros factores, se va a registrar y eso nos va a servir a nosotros también como formadores para tenerlo en cuenta en ediciones posteriores. Porque esto de la toma de decisiones y de la parte afectiva se está poniendo en práctica por primera vez con vosotros. Entonces, en ese sentido, ya que habéis puesto los a priori para la parte afectiva, un formato que he visto que es observaciones, por ejemplo, si en la parte cognitiva tengo mis niveles de activación de criterio y luego pongo observaciones detrás de esos mismos niveles para cada criterio, igual podéis ponerlo para la parte afectiva si es que pretendéis ser específicos, porque nosotros con Pedro discutimos de la parte afectiva que no la trabajarais tanto. De todas maneras, como he visto que algunos grupos sí que les interesa y ya habéis hecho un trabajo a priori fino, pues podéis, por ejemplo, el tema de las observaciones, ponerlo con cada expectativa afectiva si queréis dentro de la tabla. Esas son sugerencias que se me han ido ocurriendo a raíz de ver los formatos. Otra cosa que también ha salido en los comentarios, el otro punto flaco, es cuándo diligenciar observaciones cognitivas, sobre todo, pero también afectivas. Que algunos grupos ha habido un desliz, aunque luego algunos han corregido, que sería a partir de los trabajos escritos. A partir de los trabajos escritos se va a hacer en el módulo siguiente. Y eso no quita que cuando se vean algunos trabajos escritos, pues se haga una toma de decisiones. Pero lo que son semáforos y porcentaje de activación se pretende que sea sobre la marcha en clase.
¿Por qué? Por dos razones. Una razón es que lo que sea posterior y sea con los trabajos escritos se va a trabajar en el módulo siguiente, y por otra razón también, porque queremos entrenar, aparte de la faceta investigadora, sobre escritos, ya con otros instrumentos propios de investigación, así en plan investigador sobre lo que se está haciendo. Pretendemos que el profesor entrene y active su capacidad de observar y de tomar decisiones sobre esas observaciones, y eso se hace a partir de lo que se observa en clase. Entonces, como conclusión, los porcentajes y los colores se rellenan con las observaciones de clase, si acaso matizadas por algunos trabajos escritos de los alumnos de la muestra. El tomarse el trabajo de ver todos los trabajos escritos y tal, eso es para el análisis a posteriori, y se hará, no se preocupen, en el módulo siguiente. Y otra cosa, ya de observaciones, son esas. Quería finalizar resaltando algunas partes de formatos que me han gustado. Entonces, por ejemplo, voy a ver si recuerdo qué formatos me han gustado. Por ejemplo, del grupo 6, el formato del apartado final me ha gustado mucho. También el formato de las indicaciones de grafo sobre el mismo grafo que tienen el grupo 7 y el grupo 1. Y otra cosa, ya está, creo. El grupo 4 tengo aquí puesto anotaciones en el grafo en cada criterio de semáforo. Creo que igual me estoy solapando con algunos grupos lo de los indicadores del grafo. O sea, lo de los indicadores del grafo ha habido 3 o 4 grupos que lo han hecho así de una forma operativa. El apartado final me ha gustado especialmente el del grupo 6, y esta historia de que las observaciones después de los niveles para cada criterio de logro, si lo consideráis oportuno, también se pueden extrapolar a la parte afectiva. Y yo creo que fundamentalmente eso. Eso en cuanto a la actividad de hoy. Si queréis, pasamos ya a comentar la actividad 5.4. Isabel. No sé si comparte. Isabel, sí. ¿me permites? Bueno, Pedro, tú, que siempre te corto. No te pasa nada. Sí, claro. Vale. Siento. Vale. Ya, venga, hago unos comentarios rápidos que van a ser esencialmente reiteraciones de lo que has dicho tú, pero quisiera destacar primero que en algunos grupos han aparecido nuevos errores que no se habían previsto en módulos anteriores. Eso me parece muy interesante, me parece importante que los registremos, que se hagan más concretos, que se agreguen a todo el trabajo que hemos venido haciendo desde el módulo 3, porque cada vez que hacemos algo en un módulo, pues nos damos cuenta que podemos mejorar el trabajo que se han hecho en otros módulos. Lo segundo, que ya Isabel lo explicó, pero yo quiero reiterarlo: la muestra no se toma después de corregir la tarea escrita de los chicos. La idea de tomar la muestra es que se toma con base en las mismas apreciaciones que tiene el profesor de lo que ha sucedido en clase y de cómo unos estudiantes, él percibe que pueden haber hecho las cosas muy bien y otros no tan bien y otros muy regular, y el mirar esos pocos papeles pues tiene como intención confirmar o no que esas apreciaciones son correctas por parte del profesor. Y en este sentido les recomiendo muy encarecidamente que tengan en cuenta, porque ustedes lo saben, pero les reitero que toda esta planificación que estamos haciendo debe tener en cuenta que ustedes, además de esta asignatura, están dando más clase, están teniendo muchas más cosas y van a tener realmente solamente un poco de tiempo para poder analizar lo que haya que analizar después de una sesión de clase y para poder tomar las decisiones que haya que tomar entre una sesión de clase y la siguiente. Entonces, pues lo que buscamos es que intenten ser lo más eficientes posibles para que se puedan tomar esas decisiones apropiadamente y los cambios que ustedes vayan a hacer de una sesión a otra pues sean los mejores posibles. Yo sigo sin entender la posibilidad de que se le agreguen cosas al matematógrafo, pero creo que ya dentro de la discusión también se aclaró eso. Insisto que el matematógrafo es una herramienta que no es específica a las tareas y por consiguiente queremos
que ojalá pueda ser similar o la misma para todas las tareas, lo que le permite comparar tareas e incluso en algunos casos puede ser similar entre grupos y también puede permitir comparar resultados entre grupos. Entonces, mientras que el matematógrafo es una herramienta que es genérica, no es específica a las tareas, el formato del diario del profesor, y algunos de ustedes ya lo mencionaron en la discusión, debería de intentar ser, aparte del matematógrafo, en el resto, tan específica como sea posible a cada tarea. Una de las cosas que está sucediendo y que es muy natural y nos sucedió a nosotros, a Isabel y a mí, cuando diseñamos y cuando estábamos haciendo los criterios de evaluación y las actividades, es que en este módulo estamos diseñando las cosas que vamos a hacer durante la implementación. Y entonces se mezcla el trabajo de diseñar con la expectativa de qué es lo que va a suceder durante la implementación. Y eso pues genera confusiones entre Isabel y yo, las hemos tenido con bastante frecuencia y es muy natural que hayan sucedido entre ustedes. Pero la otra cuestión que también creo que es importante es distinguir lo que ustedes o el profesor va a hacer cuando las cosas no sucedan como las tenían planificadas. Y en ese sentido hay dos circunstancias y es bueno ser consciente que son circunstancias diferentes. Una, puede ser que el profesor tenga que tomar decisiones sobre la marcha durante la sesión porque a mitad de la sesión sucedió algo que realmente se aleja de la planificación y entonces hay una decisión ahí mismo sobre la marcha que habrá que tomar, habrá que registrar, habrá que explicar después en el diario del profesor. Y otra cosa es que con motivo de la información que se recoge de la sesión y que se analiza rápidamente al final de esa sesión, se pueda tomar decisiones que cambien la planificación de las sesiones posteriores. Entonces hay esa distinción entre una cosa y la otra. Y yo me pregunto, pues, ¿qué es lo que puede suceder que sea diferente de lo que estaba planificado? Eso no está realmente en ningún lugar pensado ni descrito y ustedes han hecho un esfuerzo, algunos grupos particularmente, de imaginarse qué es lo que qué es lo que puede suceder que no sabemos que va a suceder, porque si supiéramos que va a suceder lo hubiéramos planificado. Pero bueno, claramente pueden aparecer nuevos caminos de aprendizaje y por eso parece interesante que algunos grupos ya están previendo la posibilidad de dejar espacios para esos caminos de aprendizaje. Pero yo les recomiendo que vayan pasando por todos los elementos de las tareas, porque lo que puede suceder es que el agrupamiento no funcione, que la interacción se haya desviado para otra forma, que los materiales y recursos o no estuvieran disponibles o se hubieran usado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los elementos de las tareas también pueden darles algunas pistas de por dónde las cosas puede que no sucedan, no sucedan como se estaba planificando y obviamente el contexto, es decir, que no hay luz, que hubo una actividad cultural que no estaba prevista, bueno, ese tipo de cosas. Finalmente, quería hacer un comentario en relación con la posible percepción de algunos grupos de que tienen unas tareas que pueden ser un poco difíciles. Eso tiene que ver con lo que en el módulo 4 manejamos como coherencia de las tareas. Y yo les recomiendo entonces que si tienen esa sensación, revisen los requisitos de esa tarea que ustedes consideran que pueden ser difíciles y su relación con las metas de las tareas anteriores, porque en principio estamos buscando que haya una cierta continuidad, que va a haber dificultades, las va a haber, pero que si podemos desde ahora prever, manejarlas mejor, no necesariamente con ayudas o mejoramientos o como quieran llamarlo, ¿no? El nombre no me preocupa, sino que las podemos prever porque los chicos van a estar bien preparados para cuando comiencen esa tarea que parece ser más difícil, pues aún mejor. Entonces, eso era lo que yo quería decir y te vuelvo a dar la palabra, Isabel, y le voy a poner el texto de la actividad en la pantalla. No te escuchamos, Isabel. Ahora sí. A ver si ya. Ahora está. En la pantalla yo ahora mismo no veo nada. ¿Estás compartiendo tu pantalla, Pedro?
Sí, Paola, ¿me confirmas por WhatsApp que está compartiendo la pantalla? Isabel, me dicen que en Colombia la están viendo. ¿Tú no la ves aquí en la plataforma? Yo no la veo. ¿Están los criterios de la actividad 5.4 Tengo o la propia? tengo el texto de la actividad. ¿Qué prefieres, el texto o los criterios de evaluación? Los criterios. Yo voy a ir sobre los criterios porque son más específicos. Dame un segundo, ya pongo los criterios. Listo, Isabel, yo los tengo, te voy escuchando y voy ubicando dependiendo de lo que tú vayas diciendo, si te parece. Vale, como yo no sé por qué no veo la pantalla, pues leo los míos. Si hay alguna diferencia porque habéis modificado algo, pues sobre la marcha lo decimos. Bueno, actividad 5.3, no, 5.4, perdón. Ya estamos ya estamos en la recta final, la última. Este módulo ha pasado, no sé para vosotros, pero bastante suave, creo. Uf, ha sido el módulo más light de Mat 3 en la historia. Y han trabajado, y echaban de menos trabajo y han trabajado de más. Bueno, Exacto, venga. es lo que yo te decía, Isabel, pero tú no me creías. Bueno, el diseño del examen y el diseño del sistema de calificación y la planificación de la sesión final y la puesta a punto de todo para la implementación, aunque ya creo que estáis implementando. Bien, el diseño del examen. Para cada objetivo de aprendizaje, diseña una o más tareas encaminadas a averiguar en qué medida los estudiantes logran dicho objetivo. Recuerdo algo que salió en clase, y es que las tareas prototípicas estaban como a priori diseñadas para eso. Es verdad que la visión después de todo este trabajo se ha ampliado mucho, pero igual conviene o puede ser una ayuda tener como referencia las tareas prototípicas. Una vez diseñado el examen, realiza una rúbrica que permite calificarlo de acuerdo con el procedimiento especificado en los apuntes. Creo que como está muy basado en los errores, ya tenéis como bastante práctica con la actividad anterior, y lo de la rúbrica espero que no suponga tampoco problema. Diseño del sistema de calificación. Elabora un sistema de calificación de la unidad didáctica para el alumnado. Se toma en consideración los instrumentos de evaluación que habéis diseñado para MAT y se adapta o complementa esta propuesta con los requerimientos de evaluación de la institución o prácticas usuales que se utilizan en el aula. Por ejemplo, si en la institución se utiliza la coevaluación, pues se puede añadir. Tampoco tienen por qué tomarse en cuenta todos los instrumentos que hemos diseñado en MAT. El sistema de calificación es para ustedes como profesores. Esto luego no se va a tener en cuenta para investigación en los módulos posteriores. Entonces, adáptenlo como mejor, o adaptarlo como mejor consideréis, teniendo en cuenta pues los requerimientos de la institución y que lo que hemos diseñado sea una ayuda para hacerlo operativo. El 2. Precisa cómo obtendrá cada estudiante su calificación en la unidad didáctica, integrando lo que ya hemos dicho. Entonces, la cosa es, no hay mucha diferencia entre el criterio 1 y el criterio 2, simplemente es, quizás la diferencia de matiz es cómo se puntuará, es decir, cómo se obtendrá, si la institución requiere dar un número, pues un número o una, o una valoración cualitativa además de la valoración numérica. Explica el modo en que se compartirá el sistema de evaluación con el alumnado y en qué momento o momentos se realizará. Creo que ya algunos lo adelantasteis en actividades anteriores, pero bueno, si hay que precisar algo, se precisa en ese sentido. Planificación de la sesión final. Y aquí hago hincapié en la palabra planificación, porque igual no todos los aspectos que hay que planificar se implementan,
y no hace falta implementarlo, pero sí planificarlo. Se planifica cómo se van a compartir o se compartirían los resultados del examen y de la evaluación total, es decir, si el examen normalmente se corrige, si cada niño se mira sus puntos o si se le da a un compañero, pues cómo se van a compartir los resultados del examen. Y luego cómo se va a dar la calificación a cada estudiante, se puede dar por escrito, se puede hablar con los que haya que hablar, todo eso pues dejarlo planificado. Aquí hay una cuestión también opcional y es que para ser específicos y para que no hubiera luego datos que se hubieran tomado muchísimos datos que no sabemos cómo barajar, pues sabemos que hay cuestiones que le interesan, por ejemplo, el uso de materiales, qué tal le ha resultado a los niños. Es verdad que a lo mejor en el matematógrafo, en algún otro, o con sus observaciones, con vuestras observaciones en el diario, van a salir. Pero si tienen interés por indagar globalmente cómo ha ido eso en la unidad didáctica, pues se puede plantear o bien oralmente en la sesión o bien por escrito hacer algunas preguntas específicas a los alumnos, que luego se pueden retomar en el módulo 7 como matización o como triangulación de los datos que se vean cuantitativos. Entonces, esto también es opcional, los formatos son completamente opcionales, los puntos sobre los que se quiera indagar específicamente son opcionales. Y luego se especifican las medidas que se tomarán con los estudiantes que no alcancen el desempeño mínimo y cómo se les van a comunicar a ellos estas medidas o este seguimiento. De nuevo, la implementación de esta sesión es opcional, pero no su planificación, dependiendo del tiempo que se disponga. Si se llega a implementar, es conveniente planificar cómo se registrará la información proporcionada por los estudiantes. Por ejemplo, pongo el caso de que sea una sesión oral donde cambiamos impresiones. Puesta a punto, por último, de la unidad didáctica para ser llevada a la práctica. Describe la globalidad de las sesiones al integrar procedimientos e instrumentos de evaluación, teniendo en cuenta las siguientes cuestiones. Si vemos las actividades adicionales introducidas, ya hasta el apartado F, creo, la habéis ido introduciendo en cada una de las actividades anteriores. De este apartado quedaría la reflexión sobre lo aprendido, porque recuerdo que había una opción que antes del examen se hiciera como una recapitulación o algo así de cara a preparar el examen, que eso se me ha pasado antes. Eso también se puede planificar y se puede incluir. Y la preparación del examen, la realización misma del examen, la sesión de evaluación en la que se dará realimentación de los resultados del examen y de la calificación global. Algunos de estos puntos son opcionales, si se implementan pues hay que incluirlo en la planificación, con el tiempo aproximado que se dedicará a cada uno de estos elementos y las sesiones adicionales si es que se necesitaran. Y por último, la actualización del archivo de las fichas de las tareas y el diseño global de la secuencia de tareas en la que se indica la temporalización se debe agregar como primer apartado del documento. No sé si hay alguna duda que podamos resolver ahora y si no ya, pues esta semana se resolverán las que vayan surgiendo. Esta semana no, después de los borradores se resolverán las que vayan surgiendo. Estamos pendientes No de hay una duda, Isabel. parte de los grupos. Paula, ¿hay dudas o no? No hay dudas, los grupos no han expresado dudas. Perfecto. Bueno, Isabel, muchas gracias. Mucho ánimo a A todos. vosotros. A vosotros. Ya queda poco para este módulo. Sí, espero que lo que estáis planificando sea útil para evaluar la secuencia que ya estáis implementando. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.